Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mi nombre es Gabriel López. En el video anterior te propuse como reto construir juntos una matriz por competencias. Y bueno, comenzamos debido a la metodología que es muy amplia con los primeros elementos. Así que bien, acompáñame en este video para mirar la segunda parte, la segunda y última parte de la metodología para el diseño de estos importantes instrumentos, las matrices por competencias. Comparto pantalla contigo. Muy bien. Y pues acá estamos mirando nuestra matriz por competencias. Bien, en el video anterior trabajamos con la sección número 1, en donde lo que hicimos fue, a partir de un propósito principal, construir las unidades de competencia y los elementos de competencia como parte de los cuidados que es importante tener para que un estudiante o el participante de un curso de capacitación pueda vivir esa experiencia de aprendizaje de forma cómoda, gradual o progresiva y acompañada verdaderamente. También le dedicamos tiempo a la segunda sección en donde establecimos cuáles son ese conjunto de competencias que componen el curso. Las competencias básicas, que son aquellas que ya trae el estudiante de otro momento en su vida o en su nivel formativo anterior. Las competencias específicas, que son los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y las competencias genéricas, que son aquellas hacia donde las competencias específicas van a impactar, como pueden ser materias sucesoras o bien el perfil de egreso. En este video vamos a continuar con la experiencia de construcción de esta matriz por competencias. Ahora vamos a dedicar espacio para la sección número 3, en donde vamos a aprender, bueno, cómo se hacen los resultados de aprendizaje, cómo se diseñan, también cómo se hace una selección cuidadosa de los métodos de enseñanza para que haya una alineación, que en muchos casos este es un grave problema cuando una modalidad, por ejemplo, cambia y entonces los métodos de enseñanza resultan incompatibles o las actividades y las estrategias que hemos seleccionado ya no son del todo operativas, ¿no? Funcionales para el estudiante y para el docente. Así que, bueno, esta columna de métodos de enseñanza implica una toma de decisiones profunda y también nos permite ver como diseñadores y como docentes, como capacitadores o como tutores, pues si todavía tenemos por ahí áreas de oportunidad para poder seguir haciendo más amplio nuestro repertorio metodológico. Y también, bueno, pues hoy veremos lo que son las evidencias, es decir, los productos y los instrumentos de evaluación que requiere nuestro diseño para que sea, bueno, la mejor experiencia y también para que se pueda lograr el desarrollo de las competencias específicas en verde y el cumplimiento de los niveles de desempeño, todo lo que está en naranja, es decir, el propósito principal y sus unidades de competencia y elementos de competencia. Así que bien, recordando un poco, nos quedamos nosotros justamente aquí, en donde habíamos ya desarrollado el propósito principal, de ahí desprendimos las unidades de competencia y sus elementos de competencia, definimos separado, obviamente, las competencias básicas y genéricas y establecimos las competencias específicas, los conocimientos, las habilidades y las actitudes de este curso. ¿Para qué? Bueno, pues para poder desarrollarlos a través del mismo y sobre todo vincularlos con un nivel de desempeño que obviamente van siendo estos elementos de competencia que progresivamente se convertirán en la unidad de competencia y que si esto sucede con cada unidad de competencia, pues progresivamente nos llevará a lograr el propósito principal del curso. Bien, vamos a agregar entonces entre los elementos de competencia y los conocimientos tres columnas, que son las columnas de resultados de aprendizaje, de métodos y de evidencias. Y bueno, ya por acá lo tengo preparado
para que podamos trabajarlo. Así que, bien. Observarás que todo lo demás se mantiene tal cual, es decir, vamos a trabajar con estas 3 columnas. Todo lo demás, solamente, vamos, lo que he hecho es traerlo de la sesión anterior, es justamente lo que trabajamos ya. Y bien, ahora pues es el turno de los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje también son conocidos como comportamientos observables. Estos resultados de aprendizaje resultan muy interesantes porque tienen 2 grandes componentes que son el componente didáctico y el componente evaluativo. Te voy a explicar. El componente didáctico tiene que ver con que los resultados de aprendizaje nos permiten mostrar el vínculo que guardan las competencias específicas del curso con los niveles de desempeño del curso. De alguna forma nosotros ya llevamos aquí avanzado, bueno, la definición de estas competencias específicas y de este lado los niveles de desempeño del curso. Entonces, los resultados de aprendizaje en ese componente didáctico nos va a arrojar, pues, qué queremos observar en el estudiante para darnos cuenta que está aprendiendo, ¿sí? Por eso es que también se le llama comportamientos observables. De nuestro primer elemento de competencia, que es explicar qué es talento y cómo se vincula con las competencias, ahora vamos nosotros a segmentarlo de forma todavía muchísimo más específica, en donde primero, para que el estudiante pueda explicarme qué es talento y cómo se vincula con las competencias, hay 2 grandes acciones que yo debo observar que el estudiante haga. Una es que el estudiante o el participante, ¿no? En un curso, por ejemplo, en alguna empresa, el estudiante explique qué es talento. Y entonces después vamos a enfocar la energía para poder lograr que el estudiante seleccione una empresa o alguna organización en la que explique cómo se vincula el talento. Estos 2 pasos, ¿sí? Yo no puedo ir hacia el segundo paso si antes el estudiante no logra definir lo que es talento, explicar lo que es talento. Entonces, bueno, pues estos resultados de aprendizaje en ese componente didáctico lo que nos dicen es que gracias a las competencias específicas que en ese elemento de competencia, que son indagatoria, pensamiento crítico y los temas y subtemas que ya habíamos definido, es posible que el estudiante explique lo que es talento y pueda seleccionar una empresa en donde lo vincule. Ahora bien, si yo voy haciendo esto con cada elemento de competencia, entonces los resultados de aprendizaje en ese componente didáctico, lo que me van arrojando es una lista de comportamientos observables, es decir, una lista de enunciados que me permiten tener con mucha claridad qué es lo que voy a ver que el estudiante haga, sepa, diga, etcétera, y que está realmente aprendiendo. Entonces, pues, ese es el componente didáctico. Ahora me gustaría hablar acerca del componente evaluativo. Esta lista de enunciados de comportamientos observables me van a servir para yo poder construir los instrumentos de evaluación por competencias, sí, como las listas de cotejo, las rúbricas, los portafolios. Voy a dedicar otro video para, a partir de estos resultados de aprendizaje, enseñarte cómo construir listas de cotejo y rúbricas a la medida de un curso. Claro, entiendo que cuando uno es principiante, bueno, pues uno toma a lo mejor la rúbrica o la lista de cotejo, ¿no? De genérica que aparece en alguna aplicación o que tomé de algún lado, etcétera. Pero esto tiene su sesgo. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque pueda medir las mismas competencias, ámbitos, etcétera, pues no está realmente hecha a la medida de la materia. A la medida de cada elemento de competencia, propiamente hablando. Entonces, esto de alguna manera genera ahí brechas de observación
que pues de alguna manera repercuten en el estudiante, haciéndolo sentir no claro en relación a en dónde está respecto del curso, también no claro en relación a cuál es el reto ahora para superarse. Y en ese sentido, la evaluación y la retroalimentación pierden debido a este componente, ¿no?, evaluativo del resultado de aprendizaje, pues pierde mucho impacto. Entonces, voy a dedicar otro video para explicar cómo a partir de esos resultados de aprendizaje se construyen instrumentos de evaluación por competencias. De momento, pues haremos este mismo ejercicio para cada uno de los elementos de competencia. Así como en el primero, necesito que el estudiante, en primer lugar, explique qué es talento y después seleccione una empresa para vincularlo. En el segundo elemento por competencia, pues primero deberé enunciar cuántos tipos de competencias hay o en cuáles me voy a centrar, que en este caso sería primero que conozca que hay competencias académicas y competencias profesionales, y a partir de ahí en las académicas que hay competencias básicas, específicas y genéricas, como hemos hecho aquí en nuestra matriz por competencias, y que también las competencias profesionales en las organizaciones son cardinales, funcionales y específicas. Entonces, si yo ordenara esto de manera lógica, gradual y secuencial, primero le enseñaría cuáles son las dos grandes clasificaciones, después abordaría una, que son las académicas, y en tercer lugar, las profesionales. Y de esta manera tendría mis tres resultados de aprendizaje. Yo te invito a que vayas haciendo este ejercicio con cada uno de los elementos de competencia de tu primera unidad. Bien, una vez que he establecido los resultados de aprendizaje y que ya revisé que evidentemente sí conectan las competencias específicas con los elementos de competencia, que es el componente didáctico, y que los enunciados me ayudarán el día de mañana a decir si realmente el estudiante está o no aprendiendo, que ese es el componente evaluativo, entonces ahora voy a irme hacia la columna de evidencias. En la columna de evidencias tendremos dos tipos de evidencias, producto e instrumento de evaluación. Definir qué producto va a ser el más adecuado para que el estudiante aprenda es una tarea nada sencilla, porque hay que tomar en consideración, pues, los materiales, el tiempo, si ya hay experiencias que ha tenido el estudiante de este tipo en cursos anteriores, ¿no? Y que diga probablemente una presentación más, una maqueta más, un role-playing otra vez. Entonces, en este sentido, elegir un producto implica muchísima creatividad por parte del docente, ¿no? En algunos casos también innovación, es decir, generar fórmulas nuevas, generar actividades nuevas, ¿para qué? Pues para que el reto resulte atractivo y de alguna forma no repetitivo para el estudiante. También hay que tomar en consideración que el producto pueda ser realizado de acuerdo con la modalidad. En muchas ocasiones hay actividades que, por ejemplo, son al aire libre y que cuando se pasa a una modalidad virtual, pues entonces hay que transformarla, adecuarla, ¿no?, para que sea compatible con la modalidad. En el caso de esta materia, yo he seleccionado una presentación colaborativa en una aplicación, una herramienta que se llama Canva. En este caso, bueno, pues el reto del estudiante será indagar primero de manera individual, después compartir con los compañeros estas indagaciones, esta investigación que hizo acerca de lo que es talento y bueno, irla plasmando en una presentación en donde no solamente nos va a hablar acerca de qué es talento, qué es el modelo por competencias de forma teórica o conceptual, sino que va a elegir una empresa y nos va a explicar cómo es que el modelo por competencias ayuda a los colaboradores en esa empresa. De esta forma, bueno, pues claro que la presentación no se hace en una sola sesión. Esta presentación puede ir avanzando
a lo largo de los diferentes elementos de competencia, nutriéndose, haciéndose más enriquecedora, o bien algo que debo yo considerar también es que si esta presentación va a tomar tiempo para indagación, para compartir los resultados de investigación, para ir armando la presentación, debo yo también considerar los tiempos dentro del aula, virtual o presencial, fuera del aula, el tiempo que también le va a dedicar el estudiante fuera de lo que es el espacio de clase, para poder avanzar en relación con esta presentación. Aquí se vuelve por eso muy importante también tener empatía con el estudiante. ¿Cuántas horas le va a tomar hacer esta presentación colaborativa? ¿Cuántas asignaturas está llevando? ¿De cuánto tiempo dispone también para poderle invertir fuera y dentro de lo que es la sesión a nuestro curso? Esto es muy, muy importante para que entonces la experiencia resulte positiva y retadora en el buen sentido. Bien, en este caso, bueno, pues harán los estudiantes una presentación colaborativa y yo estaré todo el tiempo junto con ellos con determinadas funciones que ya voy a explicar más adelante. Bueno, ahora, cuando yo decido el producto, es importante que decida cómo voy a evaluar. En este caso, como instrumento de evaluación, dado que lo que estamos diseñando aquí es una matriz por competencias, pues debo elegir un instrumento de evaluación por competencias. Y para efectos de valoración, voy a utilizar una rúbrica de evaluación. ¿Por qué una rúbrica de evaluación? La lista de cotejo generalmente, bueno, pues me arroja observaciones dicotómicas. El estudiante sí explica qué es talento o no explica qué es talento. Y la rúbrica me permite encontrar niveles de desempeño, es decir, el estudiante tiene una aproximación al concepto de lo que es talento, ¿sí? Pero presenta todavía dificultades, vaya. Requiere apoyo, requiere reforzamiento. Entonces, también algo que hay que tomar en cuenta es que si este es el primer curso de una línea, ¿no?, de asignaturas de recursos humanos y es su primer contacto con esta disciplina, pues tal vez sería un poco injusto que nos vayamos por una evaluación dicotómica, sí o no. Al inicio, especialmente, en la primera experiencia de evaluación que va a tener, que es el elemento de competencia 1.1. Entonces, yo he elegido la rúbrica de evaluación para que, primeramente, la evaluación no sea tan rígida y segundo, para poder ubicar al estudiante en un nivel de competencia, que tanto conocimiento, que tanta habilidad, que tanta actitud, ¿no? Está utilizando para lograr el reto de explicar qué es talento. Así que la rúbrica de evaluación me permite esa flexibilidad y también me permite ubicar al estudiante en un determinado nivel para poder entonces a partir de ese nivel establecer acuerdos de mejora y obviamente compromisos por parte del estudiante cuando él está más consciente de en qué nivel se encuentra. Claro que debo vincular, como lo marca aquí esta doble flecha bidireccional, debe haber una relación bidireccional entre el producto y el instrumento. Es decir, que cuando yo esté evaluando, la evaluación, la rúbrica, debe hacer alusión a la presentación colaborativa. En muchas ocasiones sucede que tal vez el profesor o profesora, el maestro o maestra, le deja una tarea al estudiante, alguna asignación dentro de la clase, pero al momento de que va a utilizar la rúbrica o el instrumento de evaluación, pues jamás se toma en cuenta lo que se le pidió. Entonces, esto genera una sensación de frustración por parte del estudiante porque, bueno, me estás evaluando, sí, pero ¿qué pasó con esto que tú me pediste? Entonces, es muy, muy importante que las vinculemos para que entonces podamos una vez más, ahora a través de las evidencias, conectar las competencias específicas con los niveles de desempeño de la asignatura. Bien, una vez que he determinado las evidencias, en este caso que va a ser un producto, la presentación, y el instrumento, que en este caso va a ser una rúbrica de evaluación, puedo entonces ir hacia la columna de métodos de enseñanza.
Esta columna yo le llamo la columna vertebral, la médula de lo que es nuestra matriz por competencias, porque es aquí en donde el docente, una vez que ya tenemos casi toda nuestra matriz construida, debemos decidir cuáles van a ser las metodologías que mejor convienen al estudiante para, en función con el tiempo, en función con los recursos que tenemos, en función con la población de estudiantes que estamos atendiendo, en función con la modalidad y las herramientas de las que disponemos, lograr esos resultados de aprendizaje, poder mirar esos resultados de aprendizaje y que además resulten significativos para el estudiante, no solo en términos de lo que va a seguir aprendiendo más adelante, sino significativos también en sus diferentes contextos de vida y que puedan también trasladarse a otras dimensiones y a otras actividades. Entonces, bueno, pues aquí vamos a ir de lo más general hacia lo más particular. Quiero aquí comentar que en esta columna no estoy incorporando el modelo educativo de la institución o el modelo, ¿no? Bajo el cual está construido el programa de desarrollo interno de una organización, porque esto corresponde a un apartado previo de contextualización, del que ya les comentaba yo en el video anterior, y que voy a destinar todo un video para hablar acerca de lo que es la contextualización curricular de una asignatura. Sin embargo, aunque esto del modelo está en otro apartado, es muy importante tomarlo en cuenta. Si estamos hablando, por ejemplo, de un modelo constructivista, pues entonces deberé seleccionar o utilizar métodos de enseñanza que sean compatibles o afines con este modelo. Si dentro de los modelos clásicos estoy hablando de que voy a utilizar un modelo pedagógico, social o romántico, en fin, bueno, pues los métodos de enseñanza deben ser afines con el modelo. Otro elemento importante que forma parte de la contextualización y que no aparece aquí en la matriz por competencias y debe ser considerado es la modalidad. Si esta es presencial, híbrida, mixta, virtual, a distancia, en fin, rapid learning, M-learning, e-learning, U-learning, etcétera, debo considerar también la modalidad, porque este modelo y esta modalidad de alguna forma determinan qué métodos de enseñanza van a ser más compatibles y van a tener un mejor efecto. Dentro de lo que es la matriz por competencias, entonces vamos a colocar solamente la técnica didáctica, el método de enseñanza y la técnica de estudio. Yo les dije que esto está acomodado de lo general a lo particular, es decir, por afuera de la matriz por competencias está el modelo, ¿sí? Que el modelo abarca la modalidad abarca la técnica didáctica y la técnica didáctica abarca al método de enseñanza y la técnica de estudio. Entonces, de esta manera estaremos yendo hasta lo más particular en una sesión, por ejemplo, para tener entonces un diseño de clase. Y efectivamente es aquí, en esta columna de métodos de enseñanza, donde yo ya puedo ir desprendiendo la planificación de sesión tras sesión con todos los detalles de lo que va a ocurrir en una clase en relación a lo que va a hacer el estudiante, en relación a lo que voy a hacer como docente o como instructor. Y bueno, de esta manera entonces tenemos todos los elementos para poder hacer el abordaje de la sesión, pues con mucha claridad de lo que va a ocurrir y también considerando nuevamente esas particularidades de cada sesión, ¿no? El tiempo que debe durar, los tiempos que debo asignar a cada actividad, a la retroalimentación, a la evaluación, etcétera. Así que, bueno, para este curso yo he seleccionado como técnica didáctica el aprendizaje colaborativo. Hay varias técnicas didácticas, está el método de casos, el aprendizaje basado en problemas, orientado a proyectos, la ética ciudadana, en fin, el aprendizaje servicio, por ejemplo. Es muy importante aquí que tú te prepares en relación al conocimiento pleno de cada una de estas metodologías o técnicas didácticas. ¿Por qué? Porque no todas utilizadas a plenitud
como metodologías pueden ser tal cual usadas en los diferentes niveles formativos. Es decir, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo puede ser plenamente utilizado como metodología en cualquier nivel formativo, sí. El método de casos, no. El método de casos se recomienda más para el último año de una carrera en nivel superior o para maestrías, doctorados, diplomados, posgrados, etcétera. Y sí podemos utilizar el método de casos en nivel básico, primaria, en otros niveles formativos. Claro que lo podemos hacer, pero de manera dosificada. Y para hacer esas dosificaciones metodológicas es recomendable, ahí sí ya, no solamente conocer a plenitud la metodología, sino certificarse en la metodología. Una certificación implica no solamente el conocimiento pleno de la metodología, sino también el que estés asistido por un supervisor, obviamente también certificado, para que tú puedas diseñar, impartir y evaluar desde esa metodología. Y entonces ahí es en donde se vuelve mucho más enriquecedor tu experiencia, no solamente como docente, sino también en este rol de diseñador curricular, porque puedes tomar decisiones más finas en relación con lo que va a ocurrir en el aula. Y bueno, pues sacarle también el mayor provecho a cada una de las técnicas didácticas que puedes utilizar dependiendo de tus unidades de competencia y elementos de competencia. Regreso acá y entonces la técnica didáctica que he elegido es aprendizaje colaborativo. Y ahora pues la pregunta es, ¿qué método de enseñanza, es decir, desde donde yo voy a colocarme como instructor o como docente, va a convenir más en relación con los resultados de aprendizaje, con el producto que van a desarrollar los estudiantes, para poder yo también colocarme de forma cómoda a hacer las observaciones desde el instrumento de evaluación que ya determiné y así sucesivamente. Y bueno, pues acá yo he seleccionado el método activo interdisciplinar. Claro, tendré espacios expositivos, pero ojo, ¿cuál va a ser mi papel en el desarrollo del producto que va a ser el estudiante? Pues tiene que ser un papel en donde no únicamente delego al estudiante que haga una presentación y bueno, pónganse a investigar, hagan una presentación y ya entonces yo regreso al final para calificar, ¿no? No, en realidad debo seleccionar un método de enseñanza que me permita tener realmente una figura de acompañamiento con el estudiante y tener realmente una figura activa, pero no sustitutiva de la que va a tener el estudiante, porque si esto es constructivista y por competencias, entonces claro que esto debe estar completamente centrado en el estudiante sin excluirme a mí como docente. Así que el método activo interdisciplinar resulta muy interesante porque no únicamente me permite acompañar y estar ahí para lo que requiere el estudiante, atendiendo obviamente los obstáculos y los rezagos que pudiera tener, sino que me permite también construir puentes entre diferentes intereses o entre diferentes campos probablemente de conocimiento que pueda traer el estudiante. Finalmente, viene la técnica de estudio. Como comentaba, hay momentos en donde el estudiante hará indagatorias de forma individual y después compartirá esas indagatorias con sus compañeros en equipos. Así que la técnica de estudio que yo he seleccionado y que me parece muy interesante es el interaprendizaje, porque ahí los estudiantes comparten lo que han investigado, intercambian puntos de vista. Regreso entonces al método de enseñanza activo interdisciplinar. Yo puedo ayudar con preguntas que de alguna forma ayuden a que los estudiantes profundicen, conecten, descubran y sobre todo porque lo que queremos acá es que no se queden solamente en lo conceptual, sino que a través de mi participación activa interdisciplinar y de su participación de interaprendizaje, podamos ir llevando esto a la práctica, es decir, cómo esto en una organización se puede ver reflejado, plasmado. Entonces, es de esta manera que la columna de métodos de enseñanza nos da un sinfín de posibilidades. Y bueno, claro que no se trata solamente de plasmar ahí una técnica didáctica y un método y una técnica de estudio,
sino como ya vimos, lograr que haya una armonía entre estas tres y la modalidad y el modelo educativo del cual estamos nosotros, pues bueno, alineados. Y bien, pues con esto estaríamos nosotros terminando nuestra matriz por competencias. De esta manera, regresando, ¿no? Al rol de docente, porque pues hemos construido esto desde el rol de diseñador curricular o diseñadora curricular, pues regresamos mucho más seguros de lo que va a suceder en la impartición. Llevamos más armado todo lo que es la estructura de evaluación y esto promete tener una experiencia de retroalimentación muchísimo más nutritiva. Y bueno, pues claro que esto todavía puede mejorarse porque una vez que lo hayamos puesto en práctica, vamos a regresar entonces a nuestro diseño y podremos hacer adecuaciones, modificaciones que vayan obviamente haciendo que esta matriz por competencias sea una herramienta cada vez más y más efectiva. Entonces, entre el diseñador curricular y el docente se establece también una relación bidireccional, una relación que hace que el docente se sienta más seguro, que realmente construya una zona de confianza con el estudiante y que se vuelva pues dueño de su asignatura desde el diseño curricular. Pues bien, si después de este video has encontrado aprendizaje significativo, pues bueno, dale like, házmelo saber también y pues nos estaremos viendo en algún otro, con algún otro reto, pues que te ayude a ti a mejorar en esta figura como docente, como instructor, pues al final en el rol que tú tengas atendiendo personas. Pues mi nombre es Gabriel López, deseo que estés muy bien y nos vemos hasta la siguiente.